Un año después de que mi esposa se fuera, me escribió: lo pasé bien y ahora estoy lista para ser esposa de nuevo. Cuando apareció, se sorprendió al ver quién estaba sentado a mi lado. El sonido de una cremallera resonó como un trueno por la sala. Marisol, dije bruscamente, interponiéndome delante de ella, bloqueando el pasillo. No puedes simplemente hacer una maleta e irte. No tienes derecho a hacer eso. No sin mirarme a los ojos y decir qué es esto en realidad. Se detuvo, con la maleta todavía en la mano. Su rostro era ilegible. Esto es lo que es. Estoy cansada. Estoy harta de fingir que esta vida es suficiente. La miré, atónito. ¿Suficiente para quién, exactamente? Porque desde luego no me preguntaste si era suficiente para mí antes de decidir largarte. Sus labios se torcieron. No se trata de ti, Javier. No estoy hecha para esto, para esta rutina agobiante. Cada día, la misma casa pequeña, las mismas comidas insípidas, el mismo ruido. Ese ruido es tu hijo riendo mientras construye torres con cajas de cereal, dije, alzando la voz. Esa rutina agobiante es la vida que construimos juntos, lo que juraste que querías. Marisol puso los ojos en blanco e intentó pasar a mi lado, pero no me moví. No había terminado. ¿A dónde vas, exigí. ¿De vuelta al departamento de tu hermana en la del Valle donde nadie te pide nada? ¿O quizás de vuelta a esa pequeña vida de fantasía de la que solías hablar, sin hijos, sin desorden, solo libertad y vino en una terraza? Se rió. Una risa corta, aguda, amarga. ¿Crees que no me he ganado un pedacito de eso? He estado criando a tus hijos durante años mientras tú jugabas al Milus o si lo llamabas sacrificio. ¿Mis hijos? Me acerqué más. Son nuestros. No te atrevas a reducirlos a un peso que estás cansada de cargar. No actúes como si hubieras sido una especie de héroe, espetó. Siempre estás trabajando, siempre cansado, siempre demasiado justo de dinero para respirar. Me quedé todo lo que pude, pero ver mi vida encogerse en esta caja me estoy asfixiando. Sentí que el calor me subía a la cara. ¿Así que simplemente te vas? ¿Esa es tu gran solución? Me voy antes de convertirme en alguien que odio, siseó. Antes de enseñarle a Camila que conformarse es noble. Antes de que Mateo olvide que una mujer puede desear más. No lo olvidará, dije, las palabras abriéndose paso a la fuerza. Recordará que ni siquiera te despediste. Dudó, lo justo para saber que las palabras la habían herido. Pero se recompuso. Estarán mejor sin mí, murmuró, alargando la mano hacia la puerta. ¿Y qué pasará cuando pregunten por qué no volviste? Le espeté. ¿Qué les digo? ¿Que su mamá estaba cansada? ¿Que se eligió a sí misma por encima de ellos? Les dices que me fui para salvarme, dijo secamente. Eso es honesto. Las ruedas de la maleta repiquetearon sobre el viejo suelo de madera mientras la arrastraba detrás de ella. Entonces, justo antes de que saliera por la puerta, vi un movimiento en el pasillo. ¿Camila? Estaba paralizada, con una mano en la pared, su largo pelo cayéndole sobre los hombros como una cortina, intentando ocultar la verdad de sus ojos. Pero ya era demasiado tarde para eso. Camila, la voz de Marisol se quebró por un segundo. Nuestra hija no habló. Solo miraba fijamente a su madre. Y en ese silencio, algo se rompió que no sería fácil de reparar. Marisol parpadeó como si fuera a decir algo más, pero en lugar de eso, giró el pomo y se fue. La puerta se cerró con un suave clic. No me moví. Oí a Mateo arriba, cantando para sí mismo en su habitación, ajeno a todo. Me volví hacia Camila, pero no lloró. Solo me miró como si estuviera tratando de decidir si yo también me iba a ir. Y en ese preciso instante, hice la promesa más silenciosa y ruidosa de mi vida. ¿Me quedaba? Era un jueves por la tarde a finales de octubre. Las ventanas de la cocina estaban empañadas por el vapor que subía de la olla de pasta. Removí las albóndigas una vez más, luego apagué el fuego y exhalé. La cena estaba lista. Camila.
Mateo, grité, secándome las manos en un paño de cocina. A lavarse. Vamos a comer. Sus pasos ya me eran familiares. Los saltitos rápidos de Mateo por el pasillo. Los pasos lentos arrastrados de Camila detrás de él. Puse 3 platos, con cuidado de dividir los espaguetis por igual, espolvoreando queso parmesano por encima como a ambos les gustaba. Nos sentamos, y entonces, silencio. No del tipo que es pacífico o tranquilo. Este era un silencio que resonaba, uno que zumbaba justo detrás de los oídos, hueco y pesado. Enrollé mi tenedor en la pasta y lo intenté. Entonces, Camila, ¿la feria de ciencias que se acerca? ¿Todavía piensas hacer el proyecto del volcán? Ni siquiera levantó la vista. Quizás. Asentí, dejando que el silencio se alargara de nuevo unos segundos. Bueno, puedo ayudarte a construirlo si quieres. Podríamos hacerlo más grande esta vez. Un verdadero espectáculo de lava. Empujó una albóndiga al borde de su plato con el tenedor. Ya veremos. Mateo pataleaba bajo la mesa. Lo miré y sonreí. ¿Y tú, campeón? ¿Dibujaste algo genial hoy en el kinder? Me miró, con los ojos grandes e inseguros. Hicimos monstruos con fideos. Me reí suavemente. Eso suena aterrador. ¿El tuyo tenía dientes? Mateo sonrió, apenas, y luego asintió. Y ojos grandes. Pero el mío estaba triste. Sentí una punzada en el corazón y le revolví el pelo. ¿Por qué estaba triste tu monstruo? Se encogió de hombros y volvió a pinchar sus espaguetis. Extrañaba a su mamá. El tenedor de Camila tintineó ruidosamente contra su plato. Me recosté en mi silla, dejando que el dolor se instalara en mis costillas antes de responder. Sí, creo que algunos días se sienten así, pero te lo prometo, dije, tratando de mirarlos a ambos, yo sigo aquí mismo. Ninguno de los dos respondió. Los ojos de Camila permanecieron bajos. El tenedor de Mateo hacía círculos lentos en su salsa. Comí un poco, forzando cada bocado como si pudiera ahogarme si dejaba de prestar atención. Esta no era la cena con la que soñé meses atrás, antes de que Marisol se fuera con esa maleta y esa mirada vacía. En aquel entonces, pensé que tal vez el aire se despejaría una vez que ella se fuera, que de alguna manera sería más fácil. Pero ahora, entendía algo más profundo. La ausencia de una persona no siempre significa la ausencia de peso. De hecho, algunos fantasmas pesan más que los cuerpos. Y mis hijos cargaban con el suyo todos los días. Aún así, mantenía los platos llenos. Les preparaba los almuerzos. Acudía a las entregas y recogidas del colegio, curaba rodillas raspadas y le leía a Mateo los mismos 3 cuentos para dormir en rotación. Camila apenas decía más de unas pocas palabras a la vez, pero no la presionaba. Simplemente mantenía el ritmo constante, como un compás en el que podían confiar. Y por la noche, cuando la casa finalmente se quedaba en silencio, me sentaba en el sofá con la cabeza echada hacia atrás y los ojos bien abiertos en la oscuridad. Dejaba que la soledad se extendiera a mi lado, pero no por mucho tiempo. Porque a la mañana siguiente, tenía 2 sándwiches que hacer y una mochila que cerrar. Esta casa no era perfecta. Crujía en invierno y el césped del patio trasero nunca crecía bien. Pero era nuestra, y sería suficiente. Porque incluso cuando el silencio gritaba, me negué a dejar de estar presente. El cielo todavía era de un azul pálido cuando rompí los huevos en el bol. La luz de la mañana entraba por las persianas de la cocina en finas láminas plateadas, rayando las encimeras como franjas de tigre desvaídas. Estaba medio dormido, volteando hot cakes con una mano y bebiendo café tibio con la otra. Camila entró en la cocina con su sudadera extra grande, el pelo todavía revuelto por el sueño. No dijo una palabra, simplemente se dirigió directamente al refrigerador, cogió la leche y se sirvió un vaso con esa especie de silencio practicado en el que se había vuelto muy buena desde que Marisol se fue. Buenos días, dije suavemente. Asintió con la cabeza. Eso fue todo. Puse el último hot cake en la pila. Hice los de plátano. Siempre te gustan más esos.
Se sentó a la mesa, con los codos sobre la madera, los ojos todavía nublados. ¿Quieres miel de maple? Pregunté, poniendo el plato delante de ella. Se encogió de hombros. Claro. Se la pasé, me senté frente a ella y esperé unos momentos antes de decir algo más. El olor a plátanos y mantequilla llenaba el aire, pero ninguno de los dos dijo mucho. Cortó el hot cake lentamente, como si sus manos funcionaran en piloto automático. Entonces me aclaré la garganta. Sabes, he querido hablar contigo de algo. No levantó la vista, pero su tenedor se detuvo. Sé que la extrañas, dije. Yo también. Quizás no de la misma manera, pero sí. La mandíbula de Camila se tensó ligeramente. No la extraño. Le di un minuto. No tienes que fingir conmigo, dije en voz baja. Es tu mamá. Tienes derecho a extrañarla, incluso si se equivocó. No solo se equivocó, murmuró Camila, con la vista fija en su plato. ¿Se fue? Lo sé, dije, y no voy a mentirte y decir que estuvo bien, porque no lo estuvo. Y no fingiré que tenía razón. Los ojos de Camila se alzaron, buscando los míos. Pero continué, la gente a veces toma decisiones terribles. Los adultos también. Se asustan, o se vuelven egoístas, o se pierden. Eso no significa que sea tu culpa. No significa que haya algo malo en ti. Su voz era baja. Casi demasiado baja. Entonces, ¿por qué me dejó? Extendí mi mano sobre la mesa, apoyándola en la suya. No te dejó a ti, Camila. Nos dejó a nosotros. Y no tengo una respuesta perfecta de por qué, pero sí sé esto, cualesquiera que fueran las razones que se dio a sí misma, eran sobre ella, no sobre ti. Volvió a bajar la vista, pero su mano no se apartó de la mía. Es que, susurró, seguía pensando que si no me hubiera enfadado ese día, o si hubiera limpiado mi habitación como me pidió, no, dije, mi voz firme ahora. No. Esto no fue por habitaciones sucias, ni por discusiones, ni por días malos. Esto fue por algo roto dentro de ella. Tú no hiciste nada malo. Camila se mordió el labio. Sus ojos brillaron, pero no parpadeó. Ojalá al menos se hubiera despedido. Yo también, dije. Te merecías eso. Te merecías algo mejor. Y Mateo también. Camila asintió apenas. Y por un momento, nos quedamos sentados allí. No voy a ir a ninguna parte, dije finalmente. Incluso si estoy cansado, o asustado, o enfadado, sigo aquí. Cada mañana, cada hora de dormir, cada hot cake. Soltó una risita, apenas un soplo. Solo una, pero fue real. Supongo que es un buen trato, murmuró. Sí, sonreí. Bueno, me quedan muchos hot cakes por hacer. Volvió a coger el tenedor, esta vez sin dudar. Dio un bocado, masticó, tragó, y luego volvió a mirarme, con los ojos todavía húmedos, pero más claros. Por primera vez en mucho tiempo, volví a ver a mi hija. No el fantasma silencioso que deambulaba por los pasillos. Todavía estaba allí, quizás magullada, pero todavía luchando. Y en ese momento, el aire en la cocina cambió. No por completo, pero lo suficiente. Lo suficiente para hacerme creer que quizás estábamos empezando a sanar. Era la primera vez que me ponía un traje desde el funeral de mi padre. Me paré frente al espejo esa mañana, ajustando el nudo de una corbata azul marino que Camila me ayudó a elegir. Dijo que me hacía parecer menos cansado. Lo tomé como una victoria. El juzgado no era grandioso, solo ladrillo y baldosas beige, el tipo de edificio por el que pasas 100 veces sin darte cuenta. Pero esa mañana, parecía el centro del mundo. Marisol entró 10 minutos tarde, pavoneándose como si estuviera subiendo a un escenario, gabardina color canela, tacones que resonaban por el pasillo, el pelo recogido en un moño elaborado como si estuviera audicionando para una serie dramática en lugar de enfrentarse a una audiencia de custodia. No me miró. En lugar de eso, se inclinó para susurrarle algo a su abogado,
un tipo elegante con un pelo que parecía llevar más tiempo de peinar que el de ella, y sonrió con suficiencia. «Lista para dividirlo todo por la mitad», dijo, lo suficientemente alto para que yo la oyera. No me inmuté, solo me abroché la chaqueta y miré al juez. El juez Ramírez era práctico. Pelo corto y canoso, gafas gruesas y una mirada penetrante que examinaba los papeles como si le ofendieran. El abogado de Marisol se levantó y comenzó con estilo. «Señoría, mi clienta fue la principal ama de casa durante más de una década. Se alejó por claridad personal, pero ahora desea restablecer su parte legítima de los bienes conyugales, incluyendo la casa familiar y la custodia compartida de ambos hijos». Marisol se recostó como si ya hubiera ganado, con los brazos cruzados y la barbilla levantada. Me mantuve quieto. Ramírez enarcó una ceja. ¿Ha vivido su clienta en esa casa o ha participado en el cuidado de los niños durante los últimos 10 meses? Su abogado vaciló. No lo ha hecho. Pero, ¿ha contribuido financieramente? Tiene la intención de hacerlo. ¿Ha tenido contacto regular con los niños? Marisol finalmente habló. Les he estado dando su espacio. Ramírez se inclinó hacia adelante. Ha estado ausente casi un año, señora Solís. Ni una visita de cumpleaños, ni actos escolares, ni apoyo documentado. Se fue voluntariamente. ¿Es eso correcto? Ella parpadeó y luego asintió lentamente. Sí, pero ahora estoy lista para volver. Los ojos del juez se entrecerraron. La paternidad es una suscripción que puedas cancelar y reanudar cuando te convenga. Silencio. Camila estaba sentada en silencio detrás de mí, sus rodillas rebotando. Mateo estaba en casa de mi hermana, demasiado pequeño para esto. Me aclaré la garganta y me levanté cuando mi abogado me hizo un gesto. No dije mucho, solo que nunca dejé de ser un padre, que los despertaba cada mañana, que les preparaba los almuerzos, que me quedé cuando las cosas se pusieron feas y difíciles. No hablé de la ausencia de Marisol con veneno. Simplemente dejé que el espacio vacío que ella dejó hablara por sí mismo. El juez dictó su sentencia con voz firme y sin simpatía en su tono. Custodia física y legal completa otorgada al señor Javier Warner. El hogar familiar permanece con él para mantener la estabilidad de los niños. Señora Solís, puede solicitar visitas bajo términos supervisados después de un contacto constante y una evaluación. La cara de Marisol se resquebrajó por primera vez. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Luego se levantó demasiado rápido, demasiado ruidosamente, y salió furiosa, sus tacones apuñalando las baldosas como acusaciones. No la vi irse, solo cerré los ojos y solté el aliento que había estado conteniendo durante lo que pareció un año. Afuera, el sol era cálido, un regalo poco común en noviembre. Miré hacia abajo y vi a Camila mirándome. Sus ojos estaban vidriosos pero tranquilos. No dijo una palabra. Simplemente se adelantó y me rodeó la cintura con sus brazos, con fuerza, como si no quisiera arriesgarse a soltarme. Era la primera vez en meses. Me agaché y la abracé, mi mano sobre la nuca, anclándonos a ambos en el momento. Y por primera vez desde que Marisol se fue, no me sentí como un hombre tratando de no desmoronarse. Me sentí como un padre que había mantenido la línea. El timbre sonó justo cuando estaba doblando la ropa en el sofá, sosteniendo uno de los calcetines de Mateo como si eso pudiera explicar cómo había terminado en el cajón de los cubiertos. Esperaba un repartidor o quizás un vecino. Lo que no esperaba era a ella. Elena, la antigua compañera de universidad de Marisol. No la había visto desde que Camila era una niña pequeña, en la época en que solían beber vino en la cocina y susurrar sobre los dramas de la oficina como si fueran noticias de importancia mundial. Ahora estaba en mi porche, vestida con vaqueros y un suéter color mostaza, sosteniendo una bandeja cuadrada envuelta en papel de aluminio. «Hola», dijo, sonriendo con demasiada intensidad. «Traigo chocolate». Parpadeé. «Elena». Asintió. «¿Te importa si paso?» «No he venido a causar problemas». «Lo prometo». Me hice a un lado, inseguro pero curioso. «Has elegido una semana extraña para volver a conectar».
Entró en la casa como si hubiera estado allí el día anterior, dejando la bandeja en la encimera de la cocina. Me enteré de lo del juicio, dijo suavemente, volviéndose hacia mí. Marisol me dijo que iba a por la casa y la custodia. Digamos que ya no hablamos mucho. ¿Te contó cómo terminó? Pregunté, apoyado en la nevera, con los brazos cruzados. Elena soltó un bufido suave. Oh, me contó su versión, pero la conozco lo suficiente como para leer entre líneas. Su mirada se suavizó. No estoy aquí por ella, Javier. Estoy aquí porque pensé que quizás a ti y a los niños les vendría bien una bandeja de brownies deformes y una cara amiga. Antes de que pudiera responder, apareció Mateo, arrastrando su dinosaurio de peluche por la cola. Elena se agachó al instante. Hola, campeón. ¿Te gusta el chocolate? Mateo parpadeó y luego asintió con cautela. Estos brownies tienen poderes secretos, susurró como si compartiera secretos de estado. Un bocado y tu sonrisa sube 3 niveles. Mateo sonrió y corrió hacia la encimera. Desde el pasillo, apareció Camila, mirando a Elena con escepticismo adolescente. Tú eres la amiga de Marisol. Elena se giró, sin perder el ritmo. Culpable, pero no trabajo para ella. Ella y yo no hemos estado exactamente en la misma onda en, bueno, años. De hecho, prefiero pasar tiempo con gente que todavía tiene alma. Camila soltó un bufido. Una risa de verdad. Elena enarcó una ceja. ¿Es eso una sonrisa lo que acabo de presenciar? Quizás, murmuró Camila, deslizándose en una silla. Me quedé allí, observando cómo se desarrollaba la escena. Mi cocina, que se había sentido como una olla a presión durante meses, ahora bullía con algo que no había sentido en mucho tiempo, ligereza. Elena repartió brownies, se sentó con Mateo y le ayudó a dibujar un cohete en una servilleta, y le preguntó a Camila sobre sus libros favoritos como si de verdad le importara. ¿Y lo más increíble? No parecía forzado. No intentaba reemplazar a nadie. Simplemente estaba presente, abierta, natural, amable. Más tarde, mientras la acompañaba a la puerta, finalmente pregunté, ¿por qué ahora? Elena hizo una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. Porque sé lo que se siente cuando alguien se va y nadie aparece después. Y pensé que quizás merecías algo mejor que el silencio. No supe qué decir, así que simplemente asentí. Volvió a sonreír. Volveré a pasar, si te parece bien. Miré por encima del hombro a Mateo untando migas de brownie por la mesa y a Camila tarareando para sí misma. Sí, dije en voz baja. Eso estaría más que bien. 6 meses no es mucho tiempo, no en el gran esquema de una vida, pero fue tiempo suficiente para que el cepillo de dientes de Elena terminara junto al mío en el cajón del baño. No se mudó, no oficialmente. No hubo un gran anuncio. Ninguna conversación de entonces, ¿qué somos ahora? Solo una presencia lenta y constante que comenzó a aparecer más y a quedarse más tiempo. Hasta que un día, la habitación de invitados tenía un cesto de la ropa con sus calcetines, y la despensa tenía su marca de té. Y no lo cuestioné porque, por primera vez en mucho tiempo, la paz vivía aquí. Era un sábado por la mañana. La cocina todavía estaba caliente por el horno tostador. Mateo estaba sentado en el taburete a mi lado con masa de hot cakes en la mejilla. Elena estaba al otro lado de la mesa, con el pelo recogido, las piernas cruzadas debajo de ella, bebiendo su café como si siempre hubiera pertenecido a esta habitación. Oye, Camila, dijo sin levantar la vista. ¿No dijiste que tu profesor de matemáticas tuvo una crisis ayer? Camila, que apenas había murmurado 2 frases al día durante los primeros 3 meses que Elena había estado por aquí, sonrió con suficiencia. Llamó al pizarrón inteligente un demonio mentiroso. Luego su pluma explotó. Elena se rió. ¿Ves? Por eso nunca he confiado en la tecnología. Camila sonrió mientras comía sus cereales. Yo estaba de pie junto a la encimera, con los brazos cruzados, simplemente observando. Había algo sanador en ello. La facilidad, el ritmo. Elena no se esforzaba demasiado.
No forzaba conversaciones ni estaba encima de ellos. Simplemente creaba espacio. Y de alguna manera, ambos niños entraron en él. Mateo tiró de su manga. ¿Vas a leer el libro de piratas esta noche? ¿El del loro parlante? Elena asintió solemnemente. Solo si prometes no quedarte dormido antes de que el loro cante su canción marinera. Nunca me quedo dormido, dijo Mateo entre un bostezo. Me miró y sonrió. ¿Te lo crees? Ni por un segundo. Más tarde, después de que los niños se fueran, Camila a su habitación con música sonando bajo, Mateo apilando legos como si su vida dependiera de ello, Elena y yo nos quedamos en la cocina. Se sentó en la encimera descalza, con el café recargado. Este lugar es diferente, dijo en voz baja, sin mirarme. ¿En qué sentido? Inclinó la cabeza. Antes parecía que te estabas preparando para algo. Como si a cada paso que dabas, estuvieras esperando que algo se desmoronara. Asentí lentamente. Probablemente no te equivocas. Me miró entonces. ¿Y ahora? Ahora siento que puedo respirar. Elena no respondió de inmediato. Simplemente apoyó la cabeza contra el armario y cerró los ojos por un momento. Nunca he tenido esto, dijo. El tipo de vida lenta, una en la que el café está caliente y un niño necesita que le encuentres un calcetín perdido. Me acerqué. ¿Te gusta? No pensé que me gustaría. Me miró, con una expresión suave. Pero sí, me gusta. No hubo beso, ni una gran música de fondo. Solo silencio. Pero dentro de ese silencio había algo real. Esa noche, después de la cena, las rutinas para dormir y la interminable búsqueda del dinosaurio de peluche perdido de Mateo, Elena leyó el libro de piratas como había prometido. Camila se asomó a la puerta durante un minuto, escuchando. Sin decir mucho, pero sin irse tampoco. Yo estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados, escuchando el sonido de la risa de Mateo y la voz de Elena haciendo malos acentos de pirata. Y algo en todo ello, se sentía ganado. No perfecto, pero pacífico. Llegó como una ráfaga de viento a través de una ventana que no sabía que todavía estaba entreabierta. El nombre de Marisol iluminó mi teléfono por primera vez en más de un año. Estaba sentado en la entrada del garaje, bebiendo el último sorbo de mi café matutino, esperando a que los niños terminaran de atarse los zapatos. El mensaje era corto. Sin saludo, sin explicación. Ya me he divertido. Estoy lista para ser esposa de nuevo. Lo leí 3 veces. Luego bloqueé mi teléfono y entré sin responder. Había pasado más de un año desde que desapareció con su maleta y su silencio. Y en ese tiempo, había curado 1000 heridas silenciosas, algunas mías, la mayoría no. Ya no estaba enfadado, solo asentado. Así que no respondí. No alimenté la tormenta que claramente quería provocar. Pero al día siguiente, trajo la tormenta a mi puerta. Estaba en la cocina cortando manzanas para la merienda de Mateo cuando oí que se abría la puerta principal. Elena levantó la vista desde el sofá, confundida. ¿Le diste una llave a alguien? No tuve oportunidad de responder. Marisol entró como si todavía viviera allí. El mismo contoneo, el mismo perfume, los mismos ojos agudos escaneando la habitación como si todavía fuera la reina del castillo. Y entonces vio a Elena, no solo sentada en el sofá, sino sentada con las piernas cruzadas en el suelo con Mateo, ayudándole a encajar legos en una nave espacial que él juraba que llegaría al techo. Elena levantó la vista, tan tranquila como siempre. Hola, Marisol. Marisol parpadeó 1, 2 veces. ¿Qué es esto? Dijo, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Entré lentamente, secándome las manos en un paño de cocina. Esta es Elena. ¿La recuerdas? No pregunté quién es, espetó Marisol, alzando la voz. Pregunté qué es esto. Mi hijo, mi casa, y ella jugando a las casitas. Mateo me miró, nervioso. Papi, ¿por qué mamá está gritando? Elena se acercó y le frotó la espalda. ¿Está todo bien,
campeón. Sigue construyendo. Ya casi llegamos a los propulsores del cohete. Me interpuse entre ellas, tranquilo, firme. Marisol, dije. No tienes derecho a entrar aquí sin avisar, montar una rabieta y fingir que nada ha cambiado. Se cruzó de brazos. ¿Así que este es tu gran rebote? ¿Mi amiga? No es un rebote, dije. Ha estado aquí para Camila, para Mateo, para mí. Se burló. Por favor, ¿crees que este pequeño cuento de hadas va a durar? ¿De verdad crees que va a criar a mis hijos? No, dije. Yo los estoy criando. Ella solo está haciendo lo que tú no harías. Eso le dolió. La boca de Marisol se abrió y luego se cerró de golpe. Su cara se sonrojó con algo. Quizás ira, quizás vergüenza. Difícil de decir con ella. Me estás reemplazando, siseó. No, dije de nuevo, más firme ahora. Tú ya lo hiciste en el segundo que saliste por esa puerta y nunca miraste atrás. Mateo tiró de la manga de Elena. Señorita Elena, ¿puedes ayudarme con las alas? Elena le sonrió. Claro, pero vamos a bajar la voz, ¿vale? Estamos construyendo, no peleando. Las manos de Marisol temblaban. Sus ojos iban de mí a Elena a Mateo. Y por un segundo, solo un segundo, vi cómo se le caía la máscara. La inclinación confiada de su barbilla vaciló, pero lo cubrió rápidamente. Se dio la vuelta sobre sus talones. No he terminado, murmuró. Ni de lejos. Luego se fue. La puerta se cerró de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el marco. Exhalé, dejé caer los hombros, luego me acerqué a Mateo y me dejé caer al suelo a su lado. ¿Crees que hay sitio en esa nave para un constructor más? Pregunté. Sonrió. Solo si haces los efectos de sonido. Elena me entregó una pequeña pieza de Lego. Tú estás a cargo del cañón láser. Sonreí. No era la vida que pensé que tendría, pero era por la que elegí luchar. Mientras continuamos, suscríbete para no perderte las próximas partes. A la tarde siguiente, estaba bajo el capó de una Silverado del 98, con el sudor corriéndome por las sienes, cuando oí su voz, aguda, inconfundible, cortando el zumbido del ventilador. ¿Crees que esto se ha acabado? Me incorporé lentamente, me limpié la grasa de las manos con un trapo y me di la vuelta. Marisol estaba de pie junto a la puerta abierta del taller, con unos tacones demasiado limpios para un lugar como este, las gafas de sol subidas a la cabeza, los brazos cruzados tan apretados sobre el pecho que parecía que se estaba conteniendo a sí misma. Tiré el trapo sobre el banco de trabajo. ¿Has venido hasta aquí para montar una escena? He venido aquí para darte una oportunidad, dijo, acercándose. Para detener este desastre antes de que se ponga feo. Suspiré. Ya se puso feo el día que te fuiste. Su mandíbula se tensó. Voy a solicitar la custodia compartida. Enarqué una ceja. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Me apoyé en el banco de trabajo, cruzándome de brazos. No has visto a tus hijos en más de un año, Marisol. Siguen siendo míos, espetó. Nadie discute la biología, dije. Pero la paternidad es más que ADN. Dio un paso adelante. No tienes derecho a tomar esta decisión por mí. La miré directamente a los ojos. Tú tomaste la decisión el año pasado cuando te fuiste. Cuando pasaron los cumpleaños y no llamaste. Cuando Mateo preguntó por qué su mamá no quería verlo y tuve que mirarlo a los ojos y mentirle suavemente por tu bien. Tenía cosas que resolver, dijo, con la voz temblorosa ahora. Estaba perdida. Y nosotros estábamos aquí, dije, tratando de construir algo a partir de lo que rompiste. He cambiado. Quizás, dije, pero esto no se trata de ti. Se trata de ellos. Y que aparezcas ahora pensando que puedes volver como si nada con una amenaza de custodia, eso no es amor, Marisol. Eso es control. Su labio tembló.
Abrió la boca, pero no salió nada. Cogí el trapo de nuevo y mantuve la voz firme. Cualquier juez que se precie mirará el último año y hará una pregunta: ¿dónde ha estado usted? Parpadeó. No aflojé. Elena ha estado en todas las reuniones de padres y profesores, en cada partido de fútbol, en cada compra del supermercado, en cada cuento para dormir y en cada despertar por una pesadilla. No te está reemplazando. Está sanando lo que dejaste atrás. Los brazos de Marisol cayeron a sus costados. El fuego en sus ojos se atenuó un poco. Soy su madre, susurró. Y yo soy su padre, dije. Nunca dejé de serlo. Pero te impediré que los confundas de nuevo. No dejaré que los lastimes dos veces. Se miró las manos. Por primera vez desde el juzgado, no parecía enfadada ni arrogante. Parecía insegura. No ganarás esto, dijo, pero no tenía el mismo tono. No respondí, porque no necesitaba ganar. Solo necesitaba protegerlos. Se dio la vuelta lentamente, sus tacones repiqueteando contra el pavimento mientras se alejaba. Y me quedé allí, en el silencio que dejó atrás. El mismo silencio con el que había vivido durante meses. Solo que ahora, no se sentía tan pesado. Se sentía como resolución. La sala del tribunal estaba en silencio. No tensa, no caótica, simplemente en silencio, como si todos los presentes ya intuyeran el resultado antes de que se pronunciara. Me senté junto a mi abogado con el mismo traje que llevé la primera vez que Marisol intentó dividir nuestras vidas por la mitad. Camila estaba sentada detrás de mí, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. No había dicho mucho esa mañana, solo asintió cuando le pregunté si estaba lista. Marisol llegó 5 minutos tarde de nuevo. Llevaba el pelo peinado como si fuera a un almuerzo, no a una audiencia. Vestía de blanco. Su abogado le susurró algo mientras se sentaban, pero ella no asintió. Simplemente miró al frente, con la mandíbula apretada como si estuviera desafiando al juez a contradecirla. El mismo juez de antes, Ramírez, examinó el expediente que tenía delante como si le hubiera insultado personalmente. Señora Solís, comenzó, he revisado su petición de custodia compartida. Solicita modificar nuestra orden anterior. ¿Es eso correcto? Marisol se levantó, alisándose el vestido. Sí, señoría. He restablecido la estabilidad en mi vida y me gustaría reanudar mi papel en la vida de mis hijos. Y durante los últimos 14 meses, continuó el juez sin pausa, ¿cuántas visitas ha iniciado con los niños? Dudó. ¿Ninguna? Ramírez parpadeó. ¿Los ha llamado? Le he enviado mensajes a Javier, dijo. ¿Ningún contacto directo con los niños? No, señoría. Asintió lentamente, su bolígrafo haciendo un solo clic al tocar el papel. Anotado. Su abogado intentó cambiar de tema. Señoría, mi clienta lamenta su ausencia. Se tomó un tiempo para su salud mental, lo que no debe verse como un abandono, sino como un acto de responsabilidad personal. Está lista para regresar y contribuir significativamente a la crianza de sus hijos. Ramírez enarcó una ceja. Señor Warner, ¿alguna respuesta? Mi abogado me hizo un gesto con la cabeza. Me levanté. No cuestiono si Marisol quiere volver a ser madre, dije, con voz firme. Pero querer y ser son dos cosas diferentes. No me tomé un descanso de la paternidad. No puse en pausa mi papel cuando se puso difícil. Me quedé. Estuve presente. Marisol entrecerró los ojos, pero no me inmuté. Cada rodilla raspada, cada diente caído, cada boletín de notas, yo estuve allí. Elena estuvo allí. Marisol no. El juez asintió e hizo un gesto al secretario del tribunal. La hija de la señora Solís, Camila Warner, ha expresado su deseo de hablar. ¿Procedemos con esa solicitud? Me giré ligeramente en mi asiento, mirando a Camila. Se levantó sin decir palabra, con los hombros rectos, los ojos claros. Ramírez le dedicó un amable asentimiento. Tómese su tiempo, señorita Warner. Camila miró al juez,
luego a mí, y finalmente a su madre. Quiero quedarme con mi papá, dijo. Ramírez se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Puede explicar por qué? Porque él nunca se fue, dijo Camila. Su voz no tembló. No huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Nunca me hizo sentir como una carga. Marisol se removió en su silla. Vi que sus labios se entreabrieron ligeramente como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. ¿Y Elena? Preguntó Ramírez. ¿Qué sientes por ella? Camila sonrió un poco. Nunca intentó ser mi mamá, pero estuvo allí. Cada vez que la necesité, me escuchó. Se preocupó. Ayudó a que nuestra familia se sintiera como una de nuevo. El juez miró a Marisol. ¿Y su madre? La sonrisa de Camila desapareció. No confío en ella. Todavía no. Quizás nunca. Eso fue todo. La cara de Marisol se descompuso por un segundo. Las lágrimas llegaron rápido. Miró a Camila como si la viera por primera vez en años y se diera cuenta de que se había perdido todo. Muy bien, dijo Ramírez, cerrando el expediente. Este tribunal no encuentra pruebas convincentes para modificar la orden de custodia existente. La custodia principal permanece con el señor Warner. La señora Solís puede volver a solicitarla después de 6 meses de contacto constante y documentado. Hasta entonces, se pueden organizar visitas supervisadas previa solicitud. El mazo golpeó una vez. Marisol se levantó lentamente, como si sus piernas pudieran fallarle, pero no discutió. No gritó. Solo miró a Camila y susurró, lo siento. Camila no respondió. Salió conmigo. No hablamos hasta que llegamos a los escalones de fuera. Entonces Camila me tomó la mano. Y por primera vez en toda esta tormenta, vi en ella algo que no había visto desde antes del día en que su madre se fue. ¿Paz? Era media tarde cuando llamaron a la puerta. Suavemente, pero demasiado ensayado. Abrí la puerta principal y encontré a Marisol de pie allí, con el pelo suelto, sin maquillaje, una bolsa de papel arrugada en sus manos. Parecía más pequeña de lo que recordaba. No físicamente, simplemente desinflada. Hola, dijo en voz baja. Asentí una vez. Hola. Traje algunos de sus juguetes viejos, dijo, levantando la bolsa como si pudiera excusar todo lo demás. Cosas que guardé. Pensé que quizás todavía los querrían. Me hice a un lado sin decir palabra, dejándola entrar en el vestíbulo. Mateo se asomó por la esquina, la vio e instantáneamente corrió hacia mí. Se aferró a mi pierna con fuerza, sus manitas como tenazas. Marisol se agachó lentamente. Hola, campeón, susurró. Está bien. Solo soy yo. Pero Mateo no se movió. Le tendió la bolsa suavemente. ¿Recuerdas tu linterna de dinosaurio? La encontré. Él miró la bolsa, luego de nuevo hacia mí, con los ojos grandes e inseguros. Camila estaba sentada en el sofá, con los auriculares quitados, observando pero sin decir nada. Su cuerpo todavía estaba en guardia. Marisol la miró. Camila, sé que probablemente soy la última persona que quieres ver, y lo entiendo. De verdad. Pero necesitaba intentarlo. Los brazos de Camila estaban cruzados. No miró a su madre. Ni una sola vez. Cometí errores, dijo Marisol, con la voz entrecortada. Enormes. Fui egoísta. Pensé que estaba haciendo lo que necesitaba, pero me equivoqué. Hizo una pausa, esperando, con la esperanza. Nadie se movió. Nadie corrió a abrazarla. No pido perdón, dijo, sus palabras apenas un susurro. Solo quería decirlo en voz alta, a vuestras caras. Os merecíais al menos eso. Podía verlo en ella. No esperaba ser abrazada. Sabía que la puerta que había cerrado de un portazo no podía abrirse de par en par solo porque llamara esta vez. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero no se las secó.
Simplemente dejó la bolsa de papel junto a la puerta, echó una última mirada hacia Mateo, que no había soltado mi pierna, y se dio la vuelta para irse. No se despidió. Simplemente salió, cerró la puerta detrás de ella y desapareció en la tarde. Me quedé allí un momento, con una mano en el hombro de Mateo, el silencio espeso a nuestro alrededor. Camila finalmente me miró. Llega tarde, dijo. Asentí. Sí, pero quizás está empezando a entenderlo. Esa noche, después de acostar a los niños, Mateo acurrucado con su linterna de dinosaurio brillando con una suave luz azul sobre su almohada, y Camila leyendo con la puerta entreabierta lo suficiente para sentirse segura, encontré a Elena en la cocina, descalza, apoyada en la encimera con una taza de té en las manos. No dijo nada cuando entré, solo me entregó una segunda taza y esperó. Vino, dije después de un largo sorbo. Dijo que lo sentía. Elena miró su taza. ¿Dijeron algo los niños después? No mucho. Pero creo que esa fue la respuesta. Nos sentamos a la mesa con el suave zumbido de la nevera, el silencio no era pesado, solo real. Después de un minuto, Elena lo rompió. Tenía miedo, ¿sabes? Dijo. La miré. ¿De Marisol? No, dijo. De ti. De esto. Seguía pensando, ¿y si nunca me deja entrar del todo? Extendí la mano sobre la mesa y toqué la suya. Elena. Ella negó suavemente con la cabeza. Está bien. Lo entiendo. Tenías tu mundo partido por la mitad, y yo era la persona que estaba allí cuando el polvo ni siquiera se había asentado. Me preguntaba si quizás yo era solo temporal. Alguien a quien agradecerías más tarde, pero en quien nunca confiarías completamente. Apreté su mano, la sostuve. Nunca has sido temporal, dije. Sus ojos se humedecieron un poco, pero sonrió. Nunca he dicho esto en voz alta, pero no puedo tener hijos. Me enteré cuando tenía 27 años. Nunca hablé realmente de ello, simplemente lo archivé. Me acerqué más. Nunca pensé que me sentiría como una mamá, susurró. Pero esta noche, cuando Mateo no soltaba tu pierna, y Camila me miró como si yo importara, lo sentí. No dije nada al principio. Simplemente dejé que las palabras se asentaran entre nosotros, sagradas y simples. Luego asentí y dije, no solo eres parte de esta familia, Elena. Ayudas a mantenerla unida. La casa estaba en silencio, pero no vacía, no rota, no esperando a que algo se derrumbara. Simplemente en silencio. Del bueno. Del ganado. Y ese fue el final de nuestra historia. Todavía pienso en el día en que Camila se levantó en el tribunal y le dijo al juez que ya no confiaba en su mamá. Solo tenía 15 años, pero tomó una decisión que lo cambió todo.